Hola amigos, hoy les traigo un video de cómo hacer unos vegetales en tempura súper rápido, riquísimo y fácil de hacer. Y si te quedas hasta el final, te voy a enseñar un secreto que garantiza que los vegetales siempre terminen bien crujientes y riquísimos. Comenzaremos con una zanahoria, le quitamos la cáscara y la vamos a picar en rodajas bien gorditas. Recuérdense que todos los ingredientes están en la caja de comentarios, así que pueden verla y seguir esta receta tan rica de vegetales en tempura. Cortamos la zanahoria así en cuña de costado para que salga un poquito más larga y no tan finita, porque si no van a probar la tempura ni la zanahoria. Un poquito gordita así, y la vamos a cortar la zanahoria completa en las quitas de ese grosor. Ponemos los brócolis y lo cortamos de forma que no estén redondos, sino que tengan una base para que se sienten así y que no sean muy grandes. Así que cada florete lo cortamos en 2 o 3 pedacitos, como les muestro así en el video. Ahora vamos a cortar los champiñones en una esquina. Cortamos la primera lasca y en el medio ese también, y la otra esquina, más o menos en 4 pedazos. La dará bien, asegúrense de ser pedazos bien gorditos así para que puedan morder bien y los champiñones tengan base para freírlos. También vamos a poner una cebolla, en este caso estoy usando una cebolla morada, pero puede ser una cebolla blanca. Le quitamos la cáscara y la vamos a cortar en las quitas. Ya cortamos la mitad y esa mitad la cortamos en las quitas. Vamos a tratar la cebolla un poquito diferente de los otros vegetales, y así yo les muestro esto más adelante. 6 cucharadas de harina común y 3 cucharadas de maicena en un bol. La vamos a mezclar muy bien. Esa va a ser la base de nuestra tempura. Sí, 3 de maicena con 6 de harina común, y lo vamos a mezclar muy bien. Si eres nuevo en nuestro canal, ¿por qué no te suscribes y así no te pierdes ninguna de las recetas de comida vegetariana que sacamos semanalmente? Ahora a continuación ponemos 130 mililitros de agua bien fría. En este caso la puse en la nevera y está casi congelada, y ese es el secreto más grande que tenemos para nuestra tempura, puesto que para que salga bien crujiente la tempura no debe formarse gluten en la masa. Si ponemos un huevo, abrimos un huevo y lo vamos a romper y a mezclar con el agua fría. Cuando más adelante añadimos la harina para nuestra tempura, si el agua está muy caliente y la removemos mucho, se forma gluten, y el gluten no deja que la tempura tenga la textura que todos conocemos cuando freímos algún vegetal en tempura. Mezclamos el agua y el huevo y lo removemos todo bien. Estos son 130 mililitros de agua bien fría. Entonces ponemos la mezcla de la harina y la maicena y la vamos a pasar por este colador así, para que no haga grumos muy grandes y para que coja bien aire. Entonces la mezclamos, ponemos harina poco a poco y la vamos a mezclar. Asegúrense que no la mezclen mucho y no se va a formar gluten. Así que yo lo empujo para abajo así y echo el resto de la harina y empiezo a mezclarla
de forma que quede un poco aguada, así una mezcla un poco aguada, no tiene que ser muy espesa como otras que donde freímos pescado o algo así. Esta es un poco más aguada, la mezclamos sin darle muy duro y así sabemos que esta agua está bien fría y va a evitar que se forme gluten. Entonces en una olla alta podemos calentar aceite. Idealmente debe ser más de 180 grados Celsius para que así nuestros vegetales se frían bien rápido en nuestra mezcla con tempura. Como ven, tengo casi más de 200 grados ahí y ponemos este basquecito para que no se pierdan donde quieran los vegetales. Empezamos a poner los vegetales en cubrirlo con harina y así la tempura se puede adherir a los vegetales. La tempura no se va a adherir al vegetal seco así. Añadimos un poco de harina. Siempre recomendamos vegetales secos como la zanahoria, los brócolis, los champiñones. No es recomendable el pepino u otros que tengan mucha agua, tomate, puesto que no se va a freír y quedar crujiente como estos vegetales. Tomate y pepino no son buenos para freír con tempura. Pasamos por la harina y nos aseguramos que no quede mucho grumos de harina seca. Siempre lo sacudimos un poco, nada más para que cubra una parte de la base. Si te está gustando este video hasta ahora, déjamelo saber en los comentarios. Dime dónde eres. Cuando estén todos pasados así, vamos a coger finalmente la cebolla y la echamos en la harina porque es más fácil para cubrirla. Entonces con las manos así mezclamos la cebolla muy bien y cuando la sacamos la pasamos de una mano a la otra para que suelte la harina de exceso que hay en la cebolla. Si no hay bolas de harina saliendo pegada a la cebolla. Cuando hayamos terminado así, ya nuestros vegetales están listos para ponerla en la tempura. Uno por uno lo ponemos en la tempura, lo movemos así para que se adhiere la tempura al vegetal y directo al freír. Así movemos los dedos para que la parte que estamos con las vegetales se cubra de tempura también. Así la manera de saber que ya está listo cuando lo estamos friendo es cuando la tempura en el vegetal empieza a cambiar de color, no es tan blanca, está un poquito más doradita. Esa es la indicación de que nuestros vegetales ya están bien fritos. Como podemos comer todos estos vegetales desde crudo, así que no importa si está un poquito debajo de cocinar, pero la indicación mejor para guiarse es que los vegetales, la tempura, el color de la tempura no está tan blanca, está cambiando de color y está un poquito más doradita. Y así hacemos uno por uno, hacemos con la zanahoria y cuando terminemos con la zanahoria vamos a los otros vegetales. ¿Qué creen? ¿Está gustando este video? Déjamelo saber y si tienes alguna mejor idea cómo hacer la tempura o alguna pregunta, déjame saber en los comentarios. Yo siempre respondo a todos los comentarios que ponen debajo del video. Podemos moverlo para asegurarnos de que no se estén pegando y cuando ya estén así doraditos como ven aquí, lo sacamos. Este es un secreto que les voy a dejar también. Cuando saquemos los vegetales que ya estén fritos, mientras estén calientes, los podemos sazonar con un poco de sal, porque ahora la sal se le va a pegar y no después que estén fríos. Y yo siempre lo pongo en una mallita, algo que se lo levante para que se escurra el aceite que trae desde la freidora. Así ponemos un poco de sal y lo sazonamos. A continuación hacemos lo mismo con los champiñones y los brócolis y al final les voy a enseñar cómo vamos a hacerlo con la cebolla, que es un poquito diferente, puesto las cebollas son pedacitos muy chiquiticos y nos vamos a poner pedacitos chiquiticos así uno por uno
vamos a hacer un truquito que les voy a enseñar cómo freímos las cebollas en tempura. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, ¿por qué no te atreves y suscríbete? Y así no te pierdes ninguno de los videos que sacamos semanalmente de comida vegetariana, recetas riquísimas y muy fácil de hacer. Cuando todos los vegetales estén fritos, ahora ponemos la cebolla dentro de la mezcla de la harina, el huevo y el agua fría, y con una cuchara o algo así lo mezclamos todo bien para que absorba, se cubra completamente. Entonces ahora cogemos grupitos de cebolla y como ven se están entrelazadas unos con otros, y así puede ser con la mano o en este caso estoy usando esta herramienta. La echamos a freír y no se preocupen que una bolita de cebolla parece que se va a romper, pero no va a suceder así. Cuando la tempura empiece a freír, los va a mantener todos junticos en grupitos así. Hacemos como bolitas de cebolla. Y lo mismo se aplica cuando esté la tempura un poco más oscurita, que ya es la indicación de que está listo. Y le vamos a sazonar con sal mientras que esté caliente. En otro lado ponemos un ramilletico de eneldo, porque vamos a poner una salsita en el medio. Ponemos 2 cucharadas de yogur griego y una cucharada de mayonesa. Esa va a ser la salsita que vamos a poner en el medio de nuestros vegetales en tempura. Un ramillete de eneldo, 2 cucharadas de yogur griego, una cucharada de mayonesa, y lo mezclamos todo bien y ya estamos listos para poner nuestros vegetales en tempura con su salsita en el medio en un plato. En este caso estoy usando este plato de bambú y ponemos los vegetales en grupitos y la salsa en medio, y así vamos a presentar nuestros vegetales en tempura. Espero que les haya gustado este video. Es muy rico, rápido y como vieron facilísimo de hacer. Y si les ha gustado, no se pierdan el video próximo de Cocino Rico, el canal de la cocina vegetariana. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.